Tenemos el gusto de tener al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aquí en nuestros estudios, acompañado por Carlos Bianco, el jefe de gabinete, y por Maximiliano Wessner, precandidato a concejal aquí de Olavarría. ¿Cómo están? Bien, bien. No, la verdad que contento de haber podido venir. Ayer el tiempo estaba feo para el viaje, pero nos vinimos igual. Así que teníamos prometida la visita. Habíamos tenido que defaultear, que sería la lluvia, pero después pagamos, ¿viste? La lluvia, no, está bien. No, habíamos arreglado hace un tiempo una reunión con empresarios, etcétera, y no pudimos llegar por cuestiones del tiempo y de la agenda, pero bueno, ayer estuvimos en Azul y después en Olavarría haciendo una recorrida y después un acto que deben haberlo visto, se deben haber enterado. Sí. Un acto modesto en términos de convocatoria por las limitaciones de la pandemia, ¿no? Con protocolos, etcétera, pero muy lindo, la verdad, volver a hacer encuentros, es parte de la vida que queremos, digamos, para nosotros. Axel, por ahí en algún momento se mencionó aquí en Olavarría que las flexibilizaciones han venido de la mano justamente de la campaña. ¿Cuánto de eso hay y cuánto de eso viene por el trabajo que por ahí se está haciendo? Sí, nosotros nos pasamos toda la pandemia diciendo exactamente lo mismo, que es que no la estamos usando para motivos políticos. Difícil, ¿no? Porque ¿quién puede pensar que está bueno ser gobernador o ejecutivo y tener que decidir cierres, suspensiones, distancias? La verdad que no. Ahora lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con la situación electoral, sino que los datos provinciales de cantidad de casos están en los menores niveles desde el comienzo de la primera ola. Es decir, que cuando empezó la primera ola subió, creo que hizo pico en septiembre, luego bajó, un brote en diciembre, enero, luego bajó, luego la segunda ola que empezó en marzo de este año, subió, y recién ahora estamos en niveles menores que teníamos solamente al principio de la pandemia. Así que lo que determina las aperturas, las flexibilizaciones, etcétera, es la baja de los casos. El criterio siempre es el mismo y tampoco es tan difícil. La oposición ya a esta altura debería haberlo entendido, incluso sin manejar ni álgebra ni análisis matemático. Cuando suben los casos hay que generar más distanciamiento y cuando bajan los casos se puede relajar las medidas de cuidado. Obviamente, ¿por qué bajan los casos? Sería la pregunta. ¿Por qué tan fuerte ahora? Siguen bajando. Los datos de ayer, de nuevo, fueron más bajos que el miércoles de la semana pasada. Siempre hay que ver miércoles con miércoles, martes con martes. ¿Por qué? Por la vacuna. Es la vacunación. Los 21 días transcurridos desde la primera dosis, que ya tiene acá en Olavarría 80.000 personas. Y bueno, después de los 21 días, la inmunidad es alta, con lo cual cae muy fuerte el peligro de contagiarse y fuertísimo, decisivamente, el de enfermarse con gravedad o bueno, de morir. Entonces la vacuna le está ganando por ahora al virus. Obviamente el riesgo es la cepa delta, que es mucho más contagiosa y que la provincia tomamos todos los recaudos para que no ingresara y no circulara comunitariamente. Lamentablemente en otras jurisdicciones, por las cuestiones que ya conocemos, que es que se maneja por encuestas o por presión o por tapas de diario, no tomaron decisiones de aislamiento recomendadas en todos lados, y ahí tenemos circulación comunitaria en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires. Eso va a hacer irremediablemente que la cepa delta también circule en la provincia, porque tenemos un intercambio permanente, obviamente, con la ciudad particular. ¿Y está preparada la provincia para recibir la cepa delta? Nadie estuvo preparado. Hoy tenemos que países muy vacunados, como puede ser Reino Unido, como puede ser Israel, de los más vacunados del mundo. Ayer tuvimos una buena noticia. Hoy tenemos más porcentaje de población vacunada que Estados Unidos. 61% de toda la población. Estados Unidos está en 60%. Así que pero Israel tiene 70%, Reino Unido más o menos 70% de la población. Le entró la cepa delta y se iniciaron los contagios, y ahora Israel está planeando cierres. Ahora, lo que quiero decir es esto: una vez que la población está vacunada, entra la cepa delta, es más contagiosa, quiere decir que lo que antes hacíamos y no nos contagiaba, es decir, estar en contacto menos tiempo o
o digamos tocar una superficie, es mucho más contagioso. Entonces, cuando pasa eso, en los países con mucha vacunación, los que se enferman gravemente son los no vacunados. El porcentaje es 90 y algo % de los que se enferman gravemente son no vacunados. Entonces es importantísimo, y eso es lo que estamos haciendo, que todo el mundo se vacune con la primera dosis, porque la primera dosis, para decirlo simplificadamente, uno pasa de 0 protección a 80% de protección. Después la segunda te lleva a 90% de protección, pero convengamos que es un adicional menor comparado con el salto que te da la primera dosis. Tenemos que intensificar más con la cepa delta como un peligro, y eso pasó en varios países cuando entró la cepa delta, en Estados Unidos, en estados que estaban con poca vacuna, y bueno, cuando entró la cepa delta se reinició el ritmo de vacunación porque la gente se dio cuenta que hay que vacunarse. Todo el mundo se tiene que vacunar. En la provincia de Buenos Aires, la única de Argentina que lo hizo, hay vacuna libre para todos los mayores de 18 años. Hoy nos consultaban cuándo se va a empezar a vacunar a los adolescentes sin comorbilidades, porque se está vacunando a los que tienen comorbilidades. ¿Hay alguna fecha precisa? Mira, depende básicamente de la aprobación de la vacuna Sinopharm. Hoy lo que te diría es para la aprobación para menores de la vacuna Sinopharm. Es muy difícil hacerlo con Moderna, por ejemplo. No, hay prevista entrada de Pfizer, hay posibilidad de Moderna. Lo más sencillo sería, como en China, la vacuna Sinopharm, que es muy buena vacuna, se está aplicando ya en jóvenes de 12 a 17 años. Si eso se puede aprobar en la Argentina, que para eso hay todo un proceso, porque a diferencia de Occidente, por decir así, que hay convenios de cooperación en el tema de aprobaciones, cuando se aprueba una vacuna en Estados Unidos o cuando se aprueba en Brasil, prácticamente el trámite para aprobarla en la Argentina es mucho más rápido. En cambio, cuando es China, cuando es Rusia, hay traducciones, hay un montón de cosas que lo dificultan. Pero hoy estamos muy contentos porque ya los que están cumpliendo los 28 días de la primera dosis de Moderna, jóvenes con comorbilidades, ya empiezan a recibir. Hace un tiempito empezaron a recibir la semana pasada, el martes, sí, los segundos turnos, así que venimos muy bien con eso, que son los de más riesgo. Por supuesto que después hay que seguir con todos los demás. Ayer con mi compañero Luis, que ahora se mete también en la entrevista, hablábamos de la importancia de Olavarría. Mañana viene Rodríguez Larreta, hoy han venido ustedes, ha venido el presidente, y yo esto lo ato con la lucha en el Senado, o la lucha por conseguir las bancas en el Senado. ¿Por qué necesita la mayoría el gobernador Kicillof en el Senado de la provincia de Buenos Aires? Mirá, nosotros... ¿Por qué eligen Olavarría en general para venir, y por qué necesita, entiendo que debe estar atado, la mayoría en el Senado? No, Olavarría es un distrito recontra importante, y así como lo recorrimos en la campaña anterior, lo recorreríamos igual. Ahí hay una particularidad que es lo que vos señalás. Y Olavarría es importante porque es un núcleo productivo de la provincia, y es por su ubicación estratégica, por la diversificación de la matriz productiva, por necesidades que tiene hace demasiado tiempo, que tienen que ver con mejorar la Ruta 3, tantas veces anunciada. Por todas esas cuestiones nosotros tenemos en Olavarría puesto el ojo. Lo dijimos durante la campaña. Obviamente recorrer la provincia en pandemia era, si no difícil, imprudente, porque no convenía traer el virus de acá para allá, pero además ahora se eligen senadores en algunas secciones electorales, entre otras la séptima. Por eso creo que sí, que también hay una cuestión de la mayoría en el Senado. Ahora, si no eligiéramos senadores, también estaría acá, no se preocupen. ¿Y para qué la mayoría en el Senado? Nosotros hemos tenido muchas dificultades. Por ahí nos han dado, eso es lo que sucede muchas veces con el gobierno provincial. No se dan cuenta de muchas negociaciones entre la oposición y el oficialismo, al menos en el resto de la provincia, y parte de la ciudadanía por ahí no entiende el cuerpo del medio de la boleta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Senado que necesita la mayoría el oficialismo? Sí, esto es tremendamente relevante, pero claro, un poco pasa desapercibido. A mí cuando
Bueno, cuando toda mi vida había escuchado una frase que se repite mucho, que es que la legislatura de la provincia de Buenos Aires es una campana de madera, dicen. O sea que lo que ocurre en la legislatura no suena, no se escucha. Y yo, entre las propuestas que tenía cuando era candidato, dije, yo voy a hacer que deje de ser una campana de madera, porque en la legislatura de la provincia hay cosas muy importantes para discutir, hay cuestiones políticas que hacen a la posibilidad de transformar la provincia, que tienen que pasar por la legislatura. Y no puede haber un pacto de silencio sobre lo que ocurre en la legislatura. Dicho y hecho, asumí, y ni bien asumí, que si me permiten subirnos a la cápsula del tiempo, recordarán que diciembre del 19, el problema que teníamos no era un virus. El problema que teníamos era una crisis económica muy fuerte, un endeudamiento muy fuerte, una destrucción del aparato productivo muy fuerte, una pérdida de empleo muy fuerte acá en Olavarría y en toda la provincia de Buenos Aires, junto con un abandono y un deterioro de la educación pública y la salud pública. Yo de hecho hice campaña diciendo que mis prioridades, que había un problema de prioridades, veníamos de una época de endeudamiento, fuga de capitales, destrucción de lo público, desprecio por la salud y por la educación pública, esto de te caes en la escuela pública, esta cuestión de no voy a abrir hospitales, no es algo que apareció con el virus, es una vocación que tenían Macri en la nación, Vidal en la provincia, es algo que además no fue novedad, el neoliberalismo existió muchas veces, siempre hace lo mismo, endeuda, ajusta, busca reducir salarios. Después la novedad del neoliberalismo, en el caso de Macri, Vidal Larreta, es que es un neoliberalismo enmascarado, porque como recurren a los consultores, entonces era Durán Barba, yo creo que lo deben estar extrañando a Durán Barba, porque hay un despelote en el discurso opositor, lo deben estar extrañando. En ese momento, lo que les había enseñado Durán Barba, y que se conoció porque candidatos que tuvieron como Sturzenegger, que era tipo que venía de la economía, nada que ver con la política, algunas veces después también pasó con Bullrich, con Esteban Bullrich, que contaban cuáles eran las recetas que le daban. Y la receta, para sintetizar, y lo digo sin desprecio, lo digo simplemente porque lo dijeron 20 veces, era mentir. No hables de tal tema, no digas lo que pensás, no digas lo que vas a hacer, ocultá tal cosa, ocultá tal otra. Y bueno, así hicieron la campaña en el 15, ganaron la elección y así trataron de gobernar. ¿Qué problema tuvieron? Vidal podía tener un montón de carteles, parecer el hada buena, Heidi, que todos la amaban y la querían, pero en la gestión, acá en Olavarría y en todo punto de la provincia, no cumplieron una sola de las cosas que hicieron. E hicieron lo contrario. A nivel nacional vamos a sacar el impuesto a la ganancia, lo subieron. Vamos a subir las jubilaciones, la bajaron. Vamos a crear empleo genuino, bueno, lo destruyeron. Vamos a apostar a la educación y que todo el mundo... Bueno, la guerra que tuvo Vidal con la escuela pública, después dijo que se arrepentía, pero se arrepentía por un tema de marketing, porque vio que perdía votos. Lo quería hacer, pero se notó mucho. Sería un poco la idea. No es que Vidal le interese la escuela pública, los sindicatos. Entonces yo lo que digo es que acá, cuando yo asumo, vengo por ejemplo con un presupuesto y con una fiscal impositiva, que es la que resuelve la cuestión de las tasas de impuestos, que era progresiva. Progresiva quiere decir cobrarle más a los que más tienen y menos a las pequeñas empresas, a los pequeños contribuyentes. Eso obviamente implicaba, por ejemplo, el sector financiero, algunos sectores muy concentrados de la economía provincial, subirle las tasas impositivas. El despelote que armaron los de la oposición, porque no piensan eso, les digo, no piensan eso porque no lo piensan, no lo hacen, no lo hicieron. Macri vino a perdonarle impuestos a todo el sector y la casta que lo acompaña, con la que gobernó. Entonces, muy difícil. Sí, bueno, puede pasar. puede pasar que suenen los teléfonos en el aire, puede pasar. No, está muy bien, pero te digo, para sintetizar, cuando mando a la legislatura ese proyecto, y bueno, la oposición empieza. No, Kicillof no sé qué, Kicillof no sé cuánto. ¿Y por qué lo hace? Porque tienen mayoría en el Senado. Un tema que tiene que ver con el sistema electoral, son cosas muy profundas de la provincia, pero en el sistema electoral y las representaciones electorales en la provincia de Buenos Aires hace que se pueda obtener mayoría en el Senado, aún perdiendo la elección por 15 puntos. Entonces nos tocó gobernar todo este tiempo
sin contar con la posibilidad de quórum siquiera en el Senado. Quiere decir que hay muchas leyes que yo mandé que ni siquiera las están tratando. Traduzco porque justo lo tenía punteado a presupuesto como uno de los temas, porque aparte el 31 de agosto es la fecha límite para presentarlo. El año pasado se corrió un poco por el tema de la pandemia. O sea que Kicillof con mayoría en el Senado bajaría los impuestos. No, lo que haríamos es segmentarlos. Me parece que esa es la receta. No, es una cuestión de justicia en el sistema impositivo. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Porque sí o sí necesita... Necesito ley. Eso es cambiar algunas alícuotas. Eso, o sea, para que el carnicero pague menos ingresos brutos, se necesita... Todo eso tiene que pasar por la legislatura. Y la verdad que la provincia necesita recursos, porque uno de los dramas históricos de la provincia de Buenos Aires es que es una provincia que tiene un gobierno pobre. Es la provincia más rica de Argentina, pero tiene un gobierno pobre. Y eso tiene que ver con algunos elementos impositivos locales y sobre todo con la coparticipación, ¿no? Con la parte de los impuestos nacionales que recibe la provincia, que la verdad que es muy injusto, muy injusto. Eso tiene una base que también tiene que ver la oposición actual, porque durante el gobierno radical, que duró, hasta el 89, pero durante... El de Armendáriz. Sí, Armendáriz acá, en la provincia de Buenos Aires, se dio una parte de los recursos de la provincia a una bolsa que se distribuye entre las demás provincias. ¿Para qué? Porque decían que la gente se venía a vivir a la provincia de Buenos Aires, particularmente al conurbano bonaerense, porque en sus provincias de origen no tenían oportunidades. Entonces lo que dijeron es, vamos a darle más plata al interior del país, no a la provincia de Buenos Aires, para que la gente se quede en su lugar de origen. Está muy bien, es muy solidario, es un lindo objetivo. Lo penoso es que no pasó. Entonces ocurrió que siguió habiendo migración hacia el conurbano bonaerense, nada más que ahora lo hicieron sin los recursos en la provincia. Entonces ahora nosotros tenemos que recibir y administrar el grueso de la población argentina sin los recursos que corresponden. ¿Ese 1,5 que le sacaron a la ciudad de Buenos Aires de coparticipación alcanza para algo? Si es injusto, no es injusto, hay que repensar la coparticipación. ¿Está la idea de repensar la coparticipación? Porque es muy difícil, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo, pues las 24 distritos. Necesita unanimidad, pero no le sacamos nada a nadie. Esto lo quiero plantear claramente. Cuando vino Macri es un tipo que representa los intereses porteños y de un sector muy concentrado, porque tampoco es que todos los porteños piensan igual o viven igual, ¿no? Una cosa es Barrio Parque y otra cosa es el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde está... Es un tema de la provincia esa que venimos teniendo gobernadores porteños desde hace un tiempo. Pero porque ahí está la cuestión, y yo lo quiero plantear. El problema no es que... la provincia de Buenos Aires tenía una capital que era la ciudad de Buenos Aires, que está emplazada en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Es territorio nuestro. Lo que pasa es que después, a través de una batalla, eso se federalizó, porque es verdad que era raro que la capital de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, fuera también la capital de la nación, y que entonces, esto es una historia del siglo XIX, y lo podemos interpretar de varias formas. Lo que quiero decir es que primero se federalizó la capital de la provincia, y la capital de la provincia se trasladó a la ciudad de La Plata. Hasta ahí bien, pero eso es territorio bonaerense. El problema no es ese, el problema es que después de federalizarse había un alcalde, un intendente de la ciudad, que lo ponía el Poder Ejecutivo. Sí. Después empezó a votar. Y ahora hay como una pretensión de la ciudad de Buenos Aires de convertirse en una provincia. Y de ser tratado como si fuera una provincia más. Y la verdad que un territorio de 200 kilómetros cuadrados con 3 millones de habitantes, que es más o menos lo que tienen Matanzas más algún distrito más, no puede ser una provincia argentina. Eso es lo que yo opino. Y esa es la mentalidad, porque no es un tema de dónde naciste, en qué maternidad naciste, sino también cómo pensás y qué proyecto de país tenés. Y ahí es donde yo digo porteño, en el sentido del sector financiero, inclinaciones que no tienen que ver, porque hay gente muy distinta, ¿no? Son 3 millones de personas, y vos podés haber nacido donde hayas nacido, pero el tema es cómo crees que debe integrarse y articularse el país. En ese sentido, Macri ganó la elección con un partido que nace porteño, y lo que hace cuando se vuelve el que era antes intendente de la ciudad, se vuelve presidente, le da todo a la ciudad, todo, le da, por ejemplo, Lotería Nacional,
era un ente nacional que dependía del gobierno nacional, que recaudaba y repartía entre todas las provincias. ¿Qué hace Macri? Se lo regala a la Ciudad de Buenos Aires. Le regala la Lotería Nacional, que de todo, a la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora esa es la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. De la misma manera, lo que era la Policía Federal, le pasa toda una parte a la Ciudad de Buenos Aires. Y le da plata también. Le da a los agentes y le da plata. Hoy un agente de policía de la Ciudad de Buenos Aires gana más que uno de la Policía Federal. Y mucho más de lo que ganaba la Policía bonaerense. Y Macri le da la policía y la plata. Y mucha más plata que la que representan los sueldos de lo que transfirió. O sea que lo que hizo Macri cuando llegó al gobierno es gobernar para la Ciudad de Buenos Aires. Y le dio recursos de más, le dio tanto monetarios como materiales de más. Después, por ejemplo, doy un caso. Edenor y Edesur, que lo regulaba el gobierno nacional. Bueno, lo que hizo es que haya un ente entre la ciudad, la nación y la provincia que regulen Edenor y Edesur. Presidencia, Ciudad de Buenos Aires. O sea, le dio todo a la ciudad. Porque es para los que gobierna. Entonces, lo que se hizo después, que Alberto tiene razón, dijo, vos le transferiste la policía, una parte de la policía. Bueno, lo que vamos a hacer es ver cuántos recursos necesita. Y se dio cuenta que le habían dado el doble o el triple de lo que necesitaba para la policía. Y simplemente lo que hizo es justicia. No le pueden dar a la ciudad más rica del país, que tiene las casas matrices de muchísimas empresas que trabajan en las provincias, producen en las provincias, pero tributan en la Ciudad de Buenos Aires, entonces tienen muchos recursos propios, no le pueden dar además recursos del gobierno nacional. Eso fue una movida. Y después yo lo que le dije al presidente, mirá, a Larreta le dieron recursos 3 veces más de lo que necesitaba para la policía. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 100.000 agentes de policía y graves problemas de seguridad estructurales, y yo no tengo recursos ni para pagarle los mismos sueldos que la Policía Federal, ni para comprar los patrulleros. Entonces, son dos movimientos distintos. Lo que pasa es que se hizo justicia, y sí, la provincia de Buenos Aires necesita más recursos. Parándonos a futuro, ya le paso a mi compañero Luis, pero hay un tema que por ahí está un tanto ausente de la campaña. Yo sé que no es resorte suyo, gobernador, pero el tema de la inflación, y apelo a su formación económica o a la del jefe de gabinete también. Ayer hablé justamente con un carnicero, lo vuelvo a traer porque me dio pauta. Me dio pauta en el sentido de darle tema. Cuando abrió la carnicería él el año pasado, una media res costaba 20.000 pesos. La última que compró hace una semana costaba 45.000. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el gobierno para que esto no pase, o para que pase menos, o para qué se puede hacer? Digo, hablando del bolsillo de quien nos está escuchando. Mira, el gobierno tiene que cuidar el bolsillo de la gente. Lo que pasa es que Argentina es un país donde determinados sectores productivos está muy concentrado, no precisamente el carnicero con el que vos hablaste, porque tenemos carnicerías por toda la provincia. Sí. Pero hubo dos fenómenos que tienen que ver con la particularidad de este momento, que es necesario conocer, porque a veces cuando se habla de estos temas se revolean y se tiran datos sueltos y se pierde un poco algunos elementos importantes para entender la realidad. Me acompaña Maxi, que es profesor de economía, así que cualquier error que tenga me lo corregí. Soy un modesto. No, yo hace rato que no doy clase, así que le dije a Maxi que me tenía que actualizar un poco en tema económico. No, ayer habló habló en el acto, me sorprendió, no porque a uno le sorprenda, pero la solidez, la solvencia con la que se dirigió, el conocimiento de los números, de los problemas, un dirigente, la verdad que ejemplar, conociendo todos los programas que tiene la provincia, la nación, y como a nosotros nos toca gobernar con los medios porteños en contra, a veces el problema es que no llega la información, así que está muy bien en su rol de dirigente y de candidato, que le pueda transmitir a los sectores, y de comunicador, a los sectores que necesitan, que hay ayuda. Pero el tema de la inflación, hay dos hechos que son particulares de este momento. Carly también es profesor universitario. Claro, profesor. Pero mirá,
el último periodo, el último año, por decir así, hubo un incremento muy fuerte de los precios de los alimentos, no acá, en el mundo, lo que se llaman las commodities, digamos, los precios de los productos que se comercian, productos primarios básicamente, o insumos difundidos. Un aumento muy grande, en dólares, en el mercado internacional, que incluyó maíz, trigo, soja y obviamente carne, pero también materia prima como acero, bueno, plásticos, combustibles. O sea, venimos en un ciclo alcista que tiene que ver con la salida de la pandemia a nivel internacional. Entonces, ese ciclo de alza de precios internacionales genera algo que en Argentina se llama inflación importada. ¿Qué quiere decir? Que un productor que hace algún bien que puede vender afuera a un precio mayor porque está subiendo en dólares, cuando lo vende acá, pide, exige, espera un precio igual al que puede vender afuera. Y si hay un proceso ascendente, subieron más o menos, por decir, más o menos 60% algunos productos primarios afuera, y entonces uno esperaría que si nadie hace nada y los precios internos se muevan al ritmo y al calor de los aumentos de los precios internacionales. Hay varios instrumentos que tiene el gobierno para evitarlo, o digamos hacer que esos aumentos no recaigan en el bolsillo de la gente. Porque vos fíjate, al productor no le aumentaron los costos en 60%. O sea que si subiera los precios 60% sin que le aumenten los costos, lo que termina pasando es que le sube mucho la ganancia. Pero menos todavía a los trabajadores, que no le subieron los salarios, sí, los salarios en eso. Entonces, ahí hay un papel del gobierno, pero también hay sectores muy concentrados que te dicen lo siguiente. Yo le pido a los oyentes, a ver si puedo ser claro con temas que son realmente complicados, pero sería más o menos así. ¿Qué te diría un liberal y uno de estos libertarios? No, que el gobierno no se meta. Bueno, si no se mete el gobierno, fenómeno. Los precios suben adentro igual que afuera. Y adentro no se pueden pagar. Y acá no podemos comer. Entonces, hay que instrumentar diferentes medidas que permitan, de alguna manera, se llama desdoblar o desanclar o desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Pero el que puede vender afuera más caro, cuando vos le decís no, tenés que vender adentro, teniendo en cuenta el salario y la mesa de los argentinos, pone el grito en el cielo. Esto es un poco uno de los elementos de lo que está pasando. Y después con los precios internos, que no tiene que ver con el fenómeno internacional, que es una presión a generar inflación alcista, que no tiene que ver con lo que podamos hacer acá, sino que acá tenemos que tomar medidas para evitar y cuidar, como le cuidamos a la gente la salud cuando faltaban respiradores, cuando faltaban barbijos, ahora hay que cuidarle el bolsillo cuando aumentan los precios afuera. El virus vino de afuera, ahora hay una parte de la inflación que también viene de afuera. Y hay que cuidar. Pero bueno, hay sectores que se disfrazan de una teoría económica bárbara, fenomenal, pero que te revienta el bolsillo. Y cuando el gobierno quiere actuar, y bueno, te empiezan a pujar para la suya. Lo que no quiere decir que el pequeño productor agropecuario sea culpable de todo esto, porque también hay que preservarle su rentabilidad, porque la economía privada, el que no gana plata no produce, porque pedirle a alguien que produzca pérdida. Entonces hay que buscar un equilibrio. La verdad que la función del gobierno ahí es buscar un equilibrio del bolsillo de la gente, la cantidad que se puede consumir, del bolsillo del productor, y buscar un equilibrio. Pero si alguien se quiere enriquecer o usa su poder de mercado para enriquecerse, pues todos dicen, bueno, la competencia. Bueno, en Argentina hay muchos sectores en donde la competencia será muy buena, pero no hay competencia. Productores de cemento hay 3 y son internacionales. Entonces, ¿quién va a decidir el precio del cemento? Y si no lo discutimos un poco como sociedad, está muy bien que ganen plata, que inviertan, está muy bien, pero si alguien no se puede hacer el baño, una pieza, y otro se está enriqueciendo desmedidamente, y bueno, busquemos un equilibrio. Es una cuestión de buscar equilibrio. Lo que pasa es que los que tienen el poderío para informar y vender las cosas como les conviene, y en general, en este caso, no es el gobierno. Así que bueno, hay que dar esas discusiones, está muy bien. Y el otro factor, y termino con esto, bueno, vos también me preguntás inflación, que es un tema... No. Iba a estar con 2 cortinas antes. Y termino con esto. Sí. Termino con esto. Los precios internos, ¿qué pasó? Durante la pandemia hubo que hacer, digamos, con el distanciamiento, los protocolos, los problemas que hubo, y bueno, hubo que hacer más lenta la producción.
Entonces, y nadie sabía cuándo terminaba la pandemia. Entonces, ahora que estamos saliendo, gracias a la vacuna, y lo digo porque es así, que trajo Alberto, no gracias a los que hacían despelote y tocaban bocina, gracias a la vacuna que trajo Alberto, con todo ese trabajo, porque de la oposición, la verdad que todavía estamos esperando, no que traigan 1 millón, que traigan una vacuna. Con una que traigan ayudan, no la que dijo Macri que nos ahorró porque se fue a vacunar afuera, que traigan una vacuna para vacunar a alguien que lo necesita acá. Bueno, ni una. Entonces yo lo que digo es que con esa situación empezó a crecer la demanda, porque volvimos a salir a la calle, volvimos a consumir un poco más, entonces ante la subida rápida de la demanda y la producción que se había hecho lenta, entonces también hay una tendencia a aumentar los precios. Oferta y demanda. Claro, entonces hay algún factor externo que tiene que ver con los aumentos internacionales, algún factor interno que tiene que ver con el arranque rápido que está teniendo el consumo. Y eso lleva al aumento de los precios. Supongamos que todo el mundo, durante este tiempo, productos textiles, y nadie compró mucha pilcha, porque estábamos guardados, porque no se salía, porque no veías a mucha gente, bueno, y bueno, ahora que hay algún manguito más y que hay un poco de movimiento más, la gente va a comprar y la producción viene lenta con respecto a eso. Entonces puede ser que esa escasez genere un aumento de los precios. Ahí también tiene un papel el gobierno, de ir acompasando, ir de alguna manera regulando, administrando y dosificando para que no haya aumento de medida de los precios. Porque ¿cuál es el riesgo? Que la sociedad, liberada un poco más del virus, vuelva a sus hábitos, a sus costumbres, a su movimiento, que empiece de nuevo a moverse el consumo y que entonces, en vez de que se consuma más en cantidad, las cosas salgan más caras. Entonces, ese mango más que tenemos en el bolsillo se te va por el aumento de los precios. Y entonces tenemos el peor de los mundos. Pues se empieza a mover la economía, pero en lugar de producir más, ganan más unos pocos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y ahí tiene un papel el gobierno. Es transitorio, es para, de alguna manera, administrar y regular la salida de la pandemia de una forma más democrática. No que se beneficien unos pocos, sino que este bienestar que se empieza a recuperar porque podemos salir un poco más, que se distribuya de una manera mejor. Siempre al final es lo mismo. ¿Cómo se distribuyen las cosas? Dos que son resortes tuyas. Aumento de servicios en el caso de energía eléctrica, que es el que tenemos regulado acá por la provincia de Buenos Aires, y aumento de impuestos. ¿Qué tenés proyectado para el próximo año en torno a lo que te consultaba por el presupuesto? Mira, para mí esto es muy claro. Durante el gobierno de Macri y de Vidal hubo tarifazos, bueno, no tengo que decirlo, algunos ya se olvidan y otros quieren que nos olvidemos. Pero la verdad es que hubo tarifazos que convirtieron a la electricidad. El otro día hablaba con un productor de pollos, ¿no? Y decía que el 50% de lo producido se le iba en los costos de energía. No puede ser. No puede ser. Es una ecuación insoportable. Eso llevó a que varios negocios, sobre todo pequeños emprendimientos productivos, tuvieran que cerrar, pues no podían pagar la cuenta de luz, no podían pagar la cuenta de gas. Y yo me acuerdo bien recorriendo comercios donde vos ibas a un maxi kiosco, ponele, y te decía que pagaba más en la factura de luz que en el alquiler. Eso es Macri y eso es Vidal. Cuando nosotros asumimos en la provincia de Buenos Aires, Vidal nos había dejado aumentos para 2 años más, a ese ritmo, firmados. De hecho, había un aumento, que era un aumento que tendría que haber hecho en el último semestre del año 2019, y como había elecciones, ¿qué hizo? Mirá que viva. Lo que dijo es, se hacen en enero. O sea, cuando cae... Del 2020. Qué lindo, y tomá. lo 3 días después de la PASO. Exacto. Cuando perdió. Tomá, que es para vos. ¿Qué hicimos nosotros? Llegamos y nos dijeron las empresas, miren, hay un contrato firmado, es muy importante que se cumplan los contratos. Lo rompí en 1000 pedacitos, porque no se podían pagar. Veníamos de 3.700% de aumento. Entonces cuidamos que no hubiera aumento. Y después vino la pandemia. Yo lo que digo es que la factura de luz, la factura de gas, la cuestión impositiva, no puede moverse, no por encima de la inflación, no puede moverse por encima de los ingresos, salarios y ganancias. Porque si no, lo que vos estás haciendo es comerte parte del salario
¿Y a dónde va toda esa plata? Va a empresas que deberían invertir, pero después no invierten. Entonces tenemos mal servicio, porque durante la época de Macri y de Vidal, que decía, hay que subir los servicios porque si no hay mala calidad en el suministro. ¿Qué hicieron? Subieron 3.700% y no es que la inversión subió, tendría que haber subido 20.000%, porque la ganancia creció tremendo. No, distribuyeron la ganancia entre ellos, entre los dueños. O sea que fue una estafa, una tremenda estafa. Y esa tremenda estafa, nosotros vinimos a desarticularla con la dificultad con la que tuvimos que ir a negociar la deuda, con la dificultad de todos esos desastres que dejaron. Así que a nivel tarifario impositivo, sobre todo para los pequeños, para los trabajadores, no puede subir más que los salarios. Eso es clarísimo. Este año nosotros regulamos un 7% de aumento, está por abajo, pero porque todavía hay que emparejar y hay que volver a acoplar y deshacer el desastre que dejó Vidal. Por eso tal vez se mudó a la capital federal, porque no tiene forma de explicar lo que hizo, explicárselo a los y las bonaerenses. Después hay un voto ideológico que no le gusta votar peronismo y vota cualquier propuesta que sea antiperonismo. Pero me parece que con eso hay que romper un poco y pensar también cuáles son los proyectos, más allá de las etiquetas. Bueno, me sumo. Buen día para el gobernador, para Maxi, para Carlos Bianco. Bueno, escuchándolos atentamente hay algunos puntos que me gustaría por aquí tocar, ¿no? Estaban hablando de la matriz productiva que tiene Olavarría. Maxi estuvo recorriendo y charlando con gran parte de los empresarios locales. Cuestión que ayer también en el acto se mencionó esto, ¿no? En plena pandemia el sector industrial, podríamos decir, fue generador de mano de obra, mientras muchos estábamos por allí en casa, siguió generando trabajo, siguió generando un recurso para que puedan llevar a los hogares. Ese sector empresario y podríamos decir, esa matriz productiva que tiene Olavarría, Maxi me lo va a poder reafirmar esto, digo, tiene un pensamiento propositivo, ¿no?, de todo esto. Pero, por otro lado, también demanda, y acá traigo a colación un tema que tocaba el propio gobernador, ¿no?, que por ahí muchas veces los temas que tienen en la agenda los medios nacionales no son los que tiene la provincia, totalmente, el interior de la provincia. Es que no son medios nacionales, son porteños, son claro, medios porteños, trabajan en 20 manzanas. Y los problemas que tienen son los de las 20 manzanas. Y a la provincia solamente vienen a buscar malas noticias. Claro. Pero no se fijan en las necesidades de la gente y menos todavía en buenas noticias. Perdón, te interrumpí porque me subleva ese tema. Que nuestra agenda nos la ponga medios que además tienen intereses empresarios y políticos ajenos a lo que pasa en Olavarría. Por eso el apoyo a los medios locales es importantísimo. Claro, y además también es importante la visita del gobernador, porque digo, esos sectores generadores de mano de obra en pandemia, vuelvo al tema, que fue tan importante, muchas veces dicen, estamos necesitando una reforma laboral. ¿Qué se podría hacer? Obviamente esto que mencionábamos en el comienzo de la charla con Martín, lo de los senadores es importante para que voten. ¿Qué se podría hacer? ¿Y qué le podemos decir al sector empresarial, que es el generador de mano de obra, con esta reforma laboral que hoy por hoy la están necesitando, me parece? Bien, una respuesta un poco general. Vuelvo a mencionar el tema de la segmentación. Ayer estuvimos en una reunión en Azul, donde un dueño de una carpintería decía que él tenía posibilidad de tomar 3 empleados, habló, pero que no podía hacerlo en blanco, porque los tiene que tomar por un tiempo determinado y porque además al tratarse de una pequeña empresa no es que tenga capacidad de afrontar todas las cargas sociales, etcétera. Entonces nosotros tratábamos de decirle, primero, las cargas sociales no son impuestos, las cargas sociales no es algo que cobra el Estado. Las cargas sociales, por ejemplo los pagos de jubilación, de obra social, tienen que ver con que el trabajador está en blanco para después poder cobrar una jubilación. Entonces una parte de lo que paga el empresario va al bolsillo directamente del trabajador, otra parte va a un fondo, que es el fondo que se distribuye entre los jubilados. Así cuando él le toque la edad de ser un pasivo, también nosotros tenemos un sistema solidario. El que es activo contribuye con el pasivo. Pero esa es parte indirecta del salario. Entonces, sin pagar cargas sociales, nosotros no tendríamos jubilación. Hay países en el mundo, incluso en Latinoamérica, que el que termina de trabajar está, excluido absolutamente. Argentina tiene un sistema solidario de jubilación
que bueno, que es lo que permite que tengamos tasa de cobertura de la jubilación muy alta. Pero obviamente, cuando uno te dice, bueno, yo puedo pagarle 45.000 pesos, creo que es el número que dijo, pero si además tengo que pagar cargas sociales, además tengo que pagar obra social, no puedo. Primero que pensaba que eso era impuesto, y no es un impuesto. No es que lo cobra el Estado y lo gasta, sino que va al sistema jubilatorio y le va a los jubilados. Es un tema solidario entre los trabajadores. Y es el sistema argentino que tenemos. Después hubo otro sistema, que es el de las AFJP, que cada uno que trabajaba aportaba para él, y bueno, fue un desfalco, fue un desastre, porque a mí me tocó, yo en los 90 trabajaba y aportaba a mi AFJP. Entonces yo aportaba, iba, no sé, 7, 8 años de aporte, y cuando vi no era ni un mes de salario. O sea que para eso me hubiera alcanzado. Pues se lo quedaban títulos de empresa, se compraban títulos de deuda. Sí, se le quedaban las comisiones de los bancos. Sí. O sea que una estafa impresionante. O sea que ese sistema anda muy mal. Este otro que tenemos nosotros, bueno, la jubilación no es excelente porque obviamente si hubiera mejor jubilación habría que también subir los aportes, y eso es una carga muy fuerte para el trabajador activo. Pero bueno, yendo en resumen, nosotros creemos que obviamente el peor impuesto es el que no se puede pagar y no se paga, porque entonces ni aparece. Entonces lo que yo vuelvo a la cuestión de la segmentación, que hay agentes que contribuyen con diferente capacidad de contribución. No es lo mismo una pequeña carpintería de Azul que Techín. Sí. Techín sí puede pagar esos salarios y tiene una rentabilidad muy alta. Ahora, cuando pagar los impuestos te impide abrir el negocio o contratar mano de obra, ahí hay un problema. Yo después le decía, entonces tiene que haber planes y programas que se adecuen a las diferentes realidades y a las diferentes posibilidades contributivas. Y obviamente en un momento de pandemia, en un momento de reactivación, nosotros tenemos que fomentar que se tome mano de obra, pero que esté también en blanco. Entonces hay que hacer, y aparecieron ya, planes especiales para empleo joven, para pequeñas empresas, que les permitan tomar trabajadores en blanco en la medida de sus posibilidades. Ahora, también le decía, echa la ley, echa la trampa. Después puede aparecer una gran empresa que se disfraza de pyme para no pagar los impuestos que sí puede pagar. Entonces eso implica también mayor control, mayor fiscalización, así que es un paquete. En esa línea, hace años, desde la gobernación de Scioli, que están faltando inspectores en la delegación local del Ministerio de Trabajo. Bueno. Que creo que Maxi tiene el dato seguramente, pero bueno, no solo en esta, digo, pasa en el interior, incluso hay que pedirle a Tandil cada vez que se necesita una inspección, que venga un inspector. Sí, nosotros lo hablamos con la ministra de Trabajo, con Mara, y estamos reforzando, porque eso también, la gente dice menos Estado, después dice, mira qué desastre que hacen, ¿quién controla los precios? O te dicen, che, los caminos rurales, o te dice, entonces no quiero pagar impuestos, pero quiero que el puerto esté bárbaro, y esas son funciones del Estado. Pero también a la gente hay que mostrarle, como estamos haciendo ahora, que se hacen las rutas, que se hacen las instalaciones eléctricas que se necesitan, que se hacen las cosas. Entonces, creo que es un paquete, y eso cuando nosotros hablamos de un nuevo acuerdo social, de un nuevo contrato social, es un poco eso. Y creo que nosotros, yo lo planteé, tenemos, y eso también es un tema de la legislatura, uno de los planes de obra pública más grandes de los últimos tiempos, y se empieza a ver. Y a medida que la gente vea que cuando paga un impuesto, eso le vuelve, y a veces te dice, no, pero yo vivo en un casco de estancia, tengo 1.000 hectáreas, y después no me vuelven los impuestos. Y bueno, porque vos tenés 1.000 hectáreas, tenés que pensar también en el que está sin laburo, que me vuelvan a mí los impuestos. Bueno, por eso. Sí, bueno, que tiene 200. Pero hay que mostrar que se hace. Y eso también es un papel, porque nuestro presupuesto, yo lo presento, el Ejecutivo lo presenta, pero se vota en la legislatura. Entonces es muy importante, y esta es una elección muy importante, porque vamos a la salida de la pandemia, y la pregunta es, ¿vamos a salir de la pandemia con más tema financiera? Yo creo que hay algunos que tienen esa fantasía, y que son los que representa, lamentablemente, a veces sin decirlo, nuestra oposición, que habla de todo, que habla de cómo habría que vacunar cuando volvió el sarampión a la provincia, porque se le vencía la vacuna. Entonces,
Yo creo que no es válido impugnar a nadie, pero no es válido tampoco valerse de esta tragedia que representó la pandemia para venir a decir como si bajaran de una nave espacial y te tuvieran que dar consejos de qué hacer con la educación, cuando todos sabemos que se pelearon con los maestros, la maestra. Hay lugares donde no hay educación privada para todos, obviamente, y uno de esos lugares es la provincia de Buenos Aires. El que puede pagarse una escuela privada, bárbaro, fenómeno, excelente. De hecho, nosotros regulamos las empresas, las escuelas de educación privada, pero hay muchísimos que no pueden, y hay lugares donde no hay ni volumen para que haya educación privada, y las universidades en la provincia de Buenos Aires son mayormente públicas, así que aquellos que apostaron todo a la educación privada, al Cardenal Newman o no sé cómo se llamaba, y bueno, ahí tenemos. Fue eso lo que gobernó la Argentina, y es lo que lo quiere volver a gobernar. Gobernador, ¿cómo ve Olavarría, más allá de todo esto lo que estuvimos mencionando, ¿no? de la matriz productiva, digo, como motor de la provincia de Buenos Aires? Fundamental. Yo lo dije en la campaña y es lo que estamos haciendo. Acá nosotros tenemos que integrar a la provincia de Buenos Aires. Esto implica que la provincia de Buenos Aires no es solo el conurbano, y la provincia de Buenos Aires no solo son las dificultades que tiene, los problemas que tiene graves, y también las ventajas que tiene vivir tan cerca de la capital federal o de la capital de la provincia. Hay que gobernar para toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros festejamos eso, Axel, porque como lo dijiste en el principio de la nota, que habías asumido el compromiso en esa mesa de trabajo que se hizo en el Centro Empleado de Comercio, donde vino parte de tu gabinete y expuso las herramientas con que cuenta la provincia para abordar el gran entramado productivo que tenemos en la ciudad y en el partido de Olavarría. Cumpliste con tu palabra y volviste. Y yo mencionaba ayer en el acto lo importante que era eso, la importancia, la impronta de tu gestión, tener en cuenta estas ciudades, estos partidos tan importantes, tan pujantes del centro de la provincia, y enganchar y relacionarlo con el cordón del conurbano productivamente, ¿no? Claro, poder vincular proveedores, consumidores, competidores, hacer alianzas y demás. Creo que esa es la mirada y la impronta que le estás dando. Para nosotros es importantísimo, y ni hablar que la obra pública. Ayer hablaba con gente del equipo de Axel que vinieron a secundarlo, a acompañarlo, y no sabían qué tenían para elegir 61 escuelas en ejecución para ir a la recorrida. Bueno, fuimos a 2 porque no estaban los tiempos acotados, pero celebramos la obra pública de nuestro partido, y celebramos la visita del gobernador con esa impronta de gestión que nos alcanza no solamente con la obra pública, sino también con un montón de programas financieros puestos al servicio de la producción. El Banco Provincia mencionaba yo ayer, porque recordaba la expresión en esa mesa de trabajo que habíamos tenido días atrás de un pyme muy conocido en la ciudad que me decía: Maxi, yo años atrás tuve que ir a descontar un cheque al 85%, y hoy estamos entren a la página de la provincia, lo invito a los vecinos, vecinas, pymes, comerciantes, tenemos Provincia en Marcha con un costo financiero menos del 30%. Creo que eso ese es el modelo de país, ese es el modelo de provincia, es el modelo de ciudad que tenemos que elegir, y eso es lo que se define en esta elección, no solamente la distribución de las bancas en las diferentes legislaturas. Era una herramienta que la pedían permanentemente los pymes. Sí, bueno, porque usaron el Banco Provincia para la timba financiera, y no lo digo exagerando, El Banco Provincia, bueno, me pongo también, trato de ser didáctico con esto, porque son temas a veces que la gente ni piensa ni entiende, y lógico, porque se dedica a otra cosa. Pero el Banco Provincia, nosotros pagamos los sueldos provinciales a través del Banco Provincia. Y hay montones de empresas que todo su flujo, su movimiento financiero es en el Banco Provincia. Pongamos que una empresa tiene un kiosco, cobra con cuenta DNI, ¿a dónde va la plata? Al Banco Provincia. El Banco Provincia esa plata, hasta que la pide el depositario, y la usa el banco. ¿Para qué la usa el banco? ¿Qué pasó durante el gobierno de Vidal? Con toda esa plata que tenía ahí depositada, que era o del gobierno, o de los empresarios, o de los consumidores, de la familia, compraba títulos de Macri, de LIC. El Banco Provincia era el principal comprador de títulos del gobierno nacional. Una locura. Un banco, una pequeña pyme, un kiosco de acá,
ponía plata en el Banco Provincia y eso para dónde se iba, para comprar títulos de la bicicleta financiera de Macri. Es una locura. Y entonces se interrumpieron los créditos productivos y cuando uno iba a descontar un cheque, el banco decía, mira, no tengo cómo, porque no tengo recursos, ahora si me pagás 85%, yo te descuento un cheque. Le descontaba el 85% y la que ganaba, de nuevo, el gobierno nacional. Una locura. Nosotros lo que hicimos es interrumpir toda esa timba y prestarle a las empresas. Para eso está el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y a veces es mucho más fácil trabajar porque Olavarría es una potencia productiva. A veces la gente no sabe que hay minería en la provincia de Buenos Aires. Y es una potencia productiva junto con, bueno, la ganadería, con las actividades que tenemos acá. Y la verdad que esa capacidad que tiene productiva Olavarría funciona y se potencia siempre y cuando se pueda integrar con lo que es generación de valor agregado, tanto acá como en otros lugares de nuestra provincia. Nuestra provincia tiene dimensiones de un país. Piensen que Uruguay, por ejemplo, tiene 6 veces menos habitantes que la provincia de Buenos Aires. O sea que nosotros tenemos esa dimensión y esa potencialidad, pero para eso hay que hacer las rutas, los caminos y tener gobernantes locales, intendentes, que estén dispuestos a trabajar por la producción de su distrito y por la integración de esa producción con el resto de la provincia. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y el Consejo Deliberante es fundamental en esto, porque nos permite llevar las cosas de la provincia hacia Olavarría y las cuestiones de Olavarría hacia la provincia. Una más para el microclima. ¿Por qué banca Berni? Porque no, es un excelente ministro de Seguridad. Es un excelente ministro de Seguridad. Y la verdad que nosotros recibimos una policía de la provincia que estaba absolutamente desgobernada. Absolutamente, había bandas ahí adentro. Y esas bandas, bueno, había que ordenarlas y había que ponerlas con un plan. Porque si no tenés un plan y si no tenés una proyección, también pensemos en un laburante cuyo trabajo es agente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ganaba menos que un agente de la federal. Nosotros por primera vez en la historia equiparamos el salario del policía de la provincia con la policía federal. ¿Y por qué? Porque vinieron con ese discurso de la seguridad, de las mafias, de no sé qué, verso. Le bajaron 25% el sueldo a la policía de la provincia. Fue el sueldo más castigado, más que los maestros, más que el trabajador del Estado provincial. Le bajaron el sueldo 25%. O sea, se aprovecharon de los agentes y las agentes de la provincia de Buenos Aires. Después no le pusieron entrenamiento, capacitación, lo dejaron sin patrulleros, lo dejaron sin chalecos, desastre hicieron. Entonces hacía falta poner un plan que tuviera que ver con la profesionalización de la fuerza. Si vos hablás con un agente de la provincia, ¿qué te dice? Y nada, no me alcanza para llegar a fin de mes, no me dan el patrullero, no me hacen entrenarme en temas, hace prácticas de tiro, porque no uno dice proyectiles para hacer prácticas de tiro. Nada, entonces vos decís, había que tener un plan de capacitación, un plan de inversión, un plan también de cuidado de la policía. No había un hospital para la policía en la provincia de Buenos Aires, siendo la fuerza armada más grande del país, por lejos, más grande que cualquier fuerza armada que tenga el país. 100.000 efectivos, y bueno, y no tenían ni bala. Y yo no digo ni para practicar, entonces después pasan las cosas que pasan. Entonces había que articular un plan bonaerense integral de seguridad, que es lo que tenemos en marcha, y en cada uno de los distritos pedirle a los intendentes que también funcionen de esta manera. Un plan integral para cada uno de los distritos y para la provincia de Buenos Aires. Ya los dejamos ir. ¿No le preocupa por ahí ciertos giros discursivos de Berni que tienden Lo que pasa es que derecha? Sergio es al mismo tiempo un ministro y un dirigente político de la provincia de Buenos Aires. Entonces las ideas de Berni en cuanto a dirigente político no son nuevas, las ha dicho siempre. Lo que yo necesito es tener un ministro que esté 24 horas por día. Si a vos se te ocurre, y los invito, ir a las 4 de la mañana a La Matanza, Puente 12, va a estar Berni despierto. ¿Cómo hace? No tengo idea, pero está todo el día online trabajando para la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Después, obviamente, este es un frente electoral. Yo no pienso igual que Sergio Massa,
y todo el mundo lo sabe. La tenía anotada, relación con el Frente Gobernante. ¿Cómo está en la provincia de Buenos Aires? Porque en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Nación, se ven muchos ministerios de su gente, digo, no están tan repartidos por ahí como en la Nación. Como el gobierno nacional. Claro. Sí, pero el plan de gobierno de la provincia de Buenos Aires lo refrendó, se discutió y lo acompaña el Frente de Todos. Nosotros somos un frente electoral que también se ha convertido en una fuerza política y también se ha convertido en una coalición de gobierno. Esa es nuestra aspiración. Y como coalición de gobierno no tenemos que pensar todos idénticos, pero sí tenemos que estar de acuerdo a través de los mecanismos de discusión interna de qué hacemos en cada una de las áreas. Lo que nosotros tenemos es un plan de transformación en educación, que es el plan del Frente de Todos. Lo que nosotros tenemos es un plan de transformación, esto de invertir en escuelas. 3.200 obras hemos hecho en escuelas, no sé hace cuánto no se hacía. Sí. Hemos triplicado la cantidad de terapias intensivas, hemos abierto 5 hospitales nuevos y después 8 más hospitales modulares, hemos reforzado la salud en la provincia de Buenos Aires. Eso no es Axel Kicillof, eso es el Frente de Todos. ¿Qué se responde? Porque gobernaron 30, 40 años la provincia de Buenos Aires. Que cada vez que gobernó el peronismo, durante un tiempo, por ejemplo, durante la época de Néstor y Cristina, por decir así, después, en algún momento, vienen estos planes neoliberales a vender espejitos de colores, y lo que era desendeudamiento, te vuelven a hundir en la deuda. Lo que era avance en el terreno de la producción y el empleo, te hacen un plan de ajuste estructural y te liquidan el empleo y la industria. Entonces, es cierto que hemos gobernado una parte importante de ese tiempo, pero cada tanto vienen los Macri de cada una de las épocas y sobre la base, porque yo lo escuché a Macri y me quedó grabado, tal vez porque yo en ese momento era ministro de Economía y me importaban estas cosas que decían, tenemos una gran oportunidad, desendeudaron el país, y como frotándose la mano y diciendo, esta es la nuestra, ahora nos vamos a endeudar a lo loco, nos la llevamos en 4 años, después que venga el peronismo a arreglar los problemas que tenemos. O sea que es algo así como un paso adelante y 2 atrás. Dicho y hecho. Y claro, y es lo que hicieron. Y es lo que hicieron. ¿Se puede gobernar sin grieta? Por supuesto. Por supuesto. Pero ojo que hay algo que es importante de la democracia. La democracia no es pensar todos igual. A mí ni me dan miedo, ni le rehuyo a las discusiones que hay. Está bueno que pensemos distinto. El tema es cómo dirimimos esas discusiones. Si es con odio no sirve para nada. Ahora, si pensamos distinto y vamos a discutirlo acaloradamente, bienvenido. Después iremos a votar y el que gane, como pasó con Macri, ganó. Nosotros perdimos por 1 punto, reconocimos que habíamos perdido y gobernaron 4 años. Y después volvimos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Vidal, que era invencible, era un bastión electoral, podía ser presidenta de América Latina porque la quería todo el mundo, pierde por 20 puntos. Porque la gente tampoco es pavota, ¿no?, con estas cosas. Si le dicen que van a hacer algo y hacen lo contrario, y bueno, después en las urnas estas cosas se ven. Así que los debates, las discusiones, no hay que tenerles miedo, aun si son acaloradas. Lo que no tiene que pasar es que tengamos odio, descalificación, violencia, o esta postura recalcitrante de yo no discuto con el otro porque es peronista. Vengan, siéntense y discutan. Ahora, digan lo que piensan hacer, digan la verdad. Por eso yo decía el otro día en La Plata, creo, una ley de etiquetado frontal, sí, de los candidatos. Si vienen a endeudar, no digan que vienen a generar producción, empleo. Vienen a endeudar. Lo hicieron siempre, lo volvieron a hacer y lo hicieron con los amigos. Hubo 20 y pico de funcionarios que venían de la banca extranjera en Nueva York y les dieron ministerios. Pusieron a Aranguren, que era el presidente de la Shell, una empresa extranjera, a decidir las tarifas eléctricas. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Tarifas pagables o tarifas que beneficien al sector? Entonces está bien. Ahora lo que yo pido es que tiene que haber cierto grado de honestidad cuando se discute. Después se puede sembrar odio. Eso es lo que no sirve. No la discusión, no pensar distinto, sino hacerlo con descalificación y odio. Por eso yo me puedo sentar con cualquiera de ellos, no oculto lo que hice, fui ministro de Cristina, en un momento donde el desempleo pasó de 20 y pico % a 5%, o 6%, 5,8%. Después, lo demás tiene que ver con cómo lo hacemos, no con el qué.
Maxi, me gustaría cerrar con vos esta linda nota, si me permitís, Martín. Bueno, y seguramente la agenda viene abultada. En el interior tenemos un poquito más de tiempo cuando viene el gobernador y por supuesto el jefe de gabinete, ¿no? Imagino que no se manejan así en los medios nacionales. Pero digo, me gustaría que cierres, Maxi, porque también qué significa para vos como candidato estar nada más que con el gobernador y el jefe de gabinete secundado hace un día y medio prácticamente ya. ¿Qué significa para vos? Para mí, en términos personales, un honor, un orgullo, y no solamente para mí, lo hago extensivo, para la lista que integro y encabezo, que es amplia, plural, íntegra, bien representativa de todos los sectores, y celebro por lo que te decía recién, por cumplir con su palabra. Carlos también había estado en su momento en la campaña, habíamos compartido algunas charlas, algunas experiencias en una reunión que tuvimos en la Unión Industrial. Celebro el regreso, celebro el compromiso que asumen, y creo que Olavarría no puede quedar debajo de ese tren del desarrollo y el empleo, anclado en la inversión de capital puesto al servicio de la producción, ¿no? Volvemos sobre lo mismo, que es fundamental. Es fundamental porque también guarda un vínculo estrecho con lo social. Y me parece que si apostamos ahí, si empezamos por ahí, solucionamos gran parte de la otra cuestión, de lo social, pero mientras tanto obviamente tenemos que ir a darle una mano a aquellos que, siempre digo yo, el mercado aleja y excluye, y lo estamos haciendo, porque no solamente hablamos de los programas para los pymes, para los comerciantes, sino los programas aunque tenemos desde nuestro Ministerio de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires, desde nuestro Ministerio de Desarrollo Social en Nación, como hemos apuntalado esta pandemia con los más alejados. Vuelvo a la pregunta para responderte y cerrarte. Celebro ampliamente esta visita, nos da mucha fuerza para lo que viene. Quedan muy pocos días para el 12 de septiembre. Repito, lo que está en juego no es solamente una banca en el Consejo Deliberante en lo local. Nosotros queremos otro modelo de ciudad, otro modelo de partido de Olavarría, y para eso nos tenemos que subir a la política pública que viene haciendo la provincia de Buenos Aires, donde todos los olavarrienses y las olavarrienses somos testigos. Eso no hay duda. Hay que caminar la calle solamente o visitar cualquier fábrica, cualquier pyme, cualquier comercio. Creo que es el fiel reflejo, con lo cual uno termina siendo comunicador de esto, porque por ahí no se ve y hay que buscarlo para verlo, para leerlo, y uno como candidato cumple un poco ese rol también. Te agradezco, Axel, te agradezco, Carlos, la visita, una jornada muy intensa en el día de ayer, hoy un poco más relajados, pero ellos sé que tienen que continuar con su agenda, así que despido a la comunidad con un gran saludo. Apóyennos, es la oportunidad que tenemos para seguir y reforzar este camino que viene dando la provincia de Buenos Aires y la Nación. Gracias, Maxi, gracias, gobernador, gracias, jefe de gabinete. Bueno, seguramente los queremos tener aquí antes de las elecciones de noviembre, y gracias por habernos dedicado casi una hora en realidad para toda la región centro de la provincia.